6:57 de la mañana, le doy la bienvenida en los estudios en Quito a Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. Buenos días, Liz. Gracias por la entrevista. Un gusto estar aquí. Bueno, hoy pudiera ser un día importante, puesto que la Asamblea pasa ya al segundo debate del proyecto de reforma de la Ley de Defensa de la Dolarización. ¿Cómo ve usted esa posibilidad de sumar los votos necesarios, 70 votos para la aprobación de este proyecto de ley? Bueno, estamos mucho más optimistas que obviamente al inicio del proceso y de ocasiones anteriores. Ha habido una buena receptividad de toda la información que se ha podido brindar. Nos hemos reunido en varias oportunidades con asambleístas para explicar el contenido de la ley, el espíritu de la reforma, igual el equipo adicional por parte del Ejecutivo, el tema de la participación del Banco Central, de la Junta de Regulación, de las superintendencias, etcétera. Y por lo tanto yo tengo optimismo de que esto va a ser bien recibido y que se va a poder obtener el número de votos mínimo de 70, como usted bien menciona, para que se pueda aprobar la ley. Obviamente política, como usted sabe, asegurar es imposible, pero estamos bastante optimistas de que esto se pueda producir. Pero sin embargo hay un grupo que sigue renuente y lo ha dicho públicamente, y es por este tema que dicen que no están de acuerdo ahora con que se plantee esta creación de dos juntas, una junta de regulación monetaria y otra de regulación financiera, donde las competencias sean transferidas y ya no pasen pues quizás por el Ejecutivo como tenía que ser. ¿Eso ahí les preocupa y pudiera ser un motivo de oposición en el debate? Bueno, hay una razón, yo le diría técnica inclusive, para poder mantener el que se tengan dos juntas, la Junta de Regulación Monetaria y la Junta de Regulación Financiera. Recuerde que lo que se está buscando, entre otras metas, es que el Banco Central tenga autonomía técnica, independencia técnica, mejor dicho. Y para que esto se pueda dar, es importante que pueda operar bajo un esquema de un gobierno corporativo, llamémoslo, que le dé esa posibilidad. Y ese gobierno corporativo es un directorio que, dependiendo en la estructura del Ejecutivo, le pueda dar una asignación de responsabilidades al Banco Central como tal. Si a ese organismo, si a ese directorio llamada Junta de Regulación Monetaria, usted le asigna otros roles, es decir, que pase al mercado de capitales, que pase a controlar compañías de seguros, que pase el tema de seguridad, de salud, de seguros de salud, entre otros, desfigura ese concepto de que tenga una estructura orgánica para el Banco Central per se y le distrae en otro tipo de funciones y responsabilidades. Por eso es que existe la lógica de que usted tenga una Junta de Regulación Monetaria para que dictamine las políticas que vaya a aplicar el Banco Central y otra Junta de Regulación Financiera que se encargue del resto del sector, es decir, de los bancos públicos, privados, de las compañías de seguros, del tema de valores, etcétera. Esa es la lógica. El rato que busca fusionar estas dos juntas en una sola, se pierde ese espíritu de autonomía y de independencia técnica que estoy explicando. Ahora habrá que ver cuántos legisladores lo entienden así y cuántos no, y se mantienen dentro de esa oposición férrea a que se apruebe este proyecto de defensa de la dolarización. Bueno, siempre va a tener usted asambleístas que no estén de acuerdo con algo. O sea, es imposible que de 137 legisladores, asambleístas, todos estén de acuerdo en todo. Eso es imposible. Pero obviamente hay sectores, grupos, movimientos políticos que han entendido y que están apoyando el proyecto de reforma. Hay otros sectores que usted diga lo que diga o explique lo que explique, van a votar en contra, hasta por razones eminentemente políticas. Con esos sectores es mucho más complicado arribar a una suerte de respaldo, pero en el resto sí. Y sobre esa base es que le menciono que estamos con optimismo de que pueda ser aprobado, yo le diría hasta con algunos números más de los 70 votos. Esperemos que no fallen los cálculos, las gestiones que se han realizado
y de esta manera poder tener la aprobación de la ley. Como lo he dicho muchas veces, esto es una ley que beneficia al país, le beneficia al siguiente gobierno, le beneficia al actual gobierno, le beneficia a los futuros gobiernos, le beneficia a la ciudadanía y le beneficia a la dolarización, que es respaldada por el 95% o más de los ecuatorianos. Por eso es que hay que apoyar la ley. Pero mire, como usted decía ahora, siempre va a haber asambleístas que no van a estar de acuerdo, ¿no? Pero ahora hubo 119 asambleístas que sí se pusieron de acuerdo para aprobar que este IVA que provenía de las adquisiciones que hagan municipios, prefecturas, juntas parroquiales, universidades, ya no pase al servicio de rentas internas, sino que se quede con ellos. Eso de ahí, ¿cómo afecta en ese caso al gobierno, el hecho de ya no recibir esos recursos provenientes de ese IVA? Bueno, hay muchas decisiones que no tienen una explicación lógica, porque el caso que usted menciona es similar al caso de la aprobación de la ley de educación intercultural, donde todos los asambleístas votaron a favor de esa ley que no tiene financiamiento, no tiene recursos para poder justificar un egreso que equivaldría a subir el IVA del 12 al 18%, imagínense, 6 puntos solo para cubrir ese incremento adicional a lo que podría seguir después, que mañana otro sector diga yo también necesito ciertas condiciones especiales para la jubilación, que es lo que se está pidiendo para el caso del magisterio, no porque no tengan derecho, no porque no se merezca un salario más alto, sino por el hecho que simplemente no existen los recursos para poder atender una demanda de esa naturaleza. En este caso que usted menciona, es más un problema de caja y de flujo que financiero, porque usted como Estado, en este caso como Ministerio de Finanzas, tiene la obligación de devolver el IVA, pero no entra como ahora se acaba de aprobar, sino entra a la caja fiscal y usted después devuelve. Y a veces por las necesidades esos recursos se usan y por eso existen a veces atrasos. Ahora esa posibilidad no va a presentarse porque va a pasar directamente a los GATS o a las universidades. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una estrechez de liquidez. Es decir, no me va a afectar el ingreso, pero sí la liquidez. No voy a contar con toda la liquidez que estaba recibiendo en el pasado, y claro, este es un tema que han venido trabajando algunos grupos políticos ya algún tiempo. El Grupo Social Cristiano, el partido, ha estado detrás de esto mucho tiempo. Lo que hay es que buscar ajustar las cuentas públicas del presupuesto del Estado de una manera mucho más rigurosa, porque obviamente ya no vamos a poder contar con esta liquidez producto del tema del IVA y la posterior devolución. Bueno, y eso le tocará básicamente al gobierno entrante asumirlo de esa manera, pero usted ya lo mencionaba y por eso surge esa propuesta también, por esta deuda que dicen permanentemente se tiene en la devolución de ese dinero con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Y ahí, ¿a cuánto asciende esta deuda que todavía se mantiene? Porque hay diferencias entre las cifras que maneja el ministerio y lo que dice el AME se le estaría adeudando. Según ellos son 274 millones de dólares. A ver, hay obligaciones por distintos conceptos. Una obligación es la derivada del modelo de equidad territorial, es decir, aquello que está constante en la ley y que establece que el 20% del ingreso permanente, vale decir los tributos, vaya a los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, el 10% de los ingresos no permanentes, vale decir los petroleros, vaya también a los GATS. Ese es un concepto de la transferencia. El otro es el que estamos conversando, el tema del IVA, que entra a la caja fiscal y ese IVA tiene que ser devuelto. Por lo tanto, cuando hablamos de atrasos por la ley de equidad territorial, nosotros estamos en este momento pagando el mes de marzo, estamos empezando a pagar el mes de marzo, entonces tendríamos en la práctica ni siquiera un mes de atrasos, porque el mes de abril todavía no se termina y esto se paga sobre mes vencido. Entonces, por ese concepto, yo le diría, estaríamos bastante al día. Ahora, si los GATS esperan un monto similar al del 2019, cuando no hubo el problema de la baja de ingresos tributarios y petroleros, eso pueden verlo como una obligación hacia adelante, pero no estamos incumpliendo nosotros, porque lo que hacemos es cumplir lo que está en la ley. Entonces ahí no tendríamos nosotros ningún tipo de problema. Donde sí habría una
situación de un atraso es en la devolución del IVA. Eso efectivamente podrá estar por los 200 millones, pero hemos armado un programa de entrega gradual y la idea es que para el cierre del ejercicio de gobierno podamos estar absolutamente al día en en ese tipo de obligaciones. Así que hemos ido de menos a más, hemos podido ir avanzando poco a poco a pesar de las restricciones de recursos y la idea es de entregar esto en orden y con las cuentas al día, a pesar, como explico bien, que la expectativa de los GATS sea recibir más plata, porque obviamente la torta se hizo más pequeña y si reciben un pedazo de esa torta, el valor en términos monetarios va a ser menor. Eso no quiere decir que no se busque cambiar la ley, donde hemos dicho nosotros estamos dispuestos a colaborar a ver cuál es la nueva fórmula más justa, llamemos así, de asignación de fondos a los GATS. Pero ahí les da el tiempo, porque ya queda prácticamente un mes para que concluya este gobierno y usted decía, bueno, si ellos quieren en ese sentido recibir lo que recibían en el 2019, considerando que el 2020 fue un año de pandemia, hay una diferencia y tendrán que ver de aquí hacia adelante. Y eso suena a que le tocará al gobierno entrante resolver. ¿No les competiría a ustedes también dejar cerrado ese ciclo? Bueno, nosotros estamos ofreciendo el apoyo técnico del ministerio para revisar la ley y la fórmula de aplicación desde finales del año pasado. O sea, no es que es un tema que recién estamos planteando. Si quieren armar las mesas técnicas de trabajo de aquí hasta que se finalice la gestión, que faltan aproximadamente 4 semanas, podemos ir avanzando. Y eso tendrá que continuarse en el siguiente gobierno. Pero lo de fondo es que se inicie el proceso, si esa es la decisión, porque eso es más interés de los GATS que interés del gobierno. Si ellos deciden que eso sea algo que podemos ir avanzando, pues estamos absolutamente abiertos a hacerlo. Si no terminamos en las 4 semanas que nos queda, pues tendrá que ser parte de la gestión del nuevo gobierno. Y usted hace un momento me acaba de decir, ministro, vamos a dejar las cosas en orden, saneadas. Ayer conversaba en este espacio con Juan Carlos Holguín, que es el delegado del presidente electo Guillermo Lasso para este proceso de transición. Y él decía, bueno, el presidente Lenín dijo en la reunión que mantuvieron los dos, el presidente electo con el presidente Moreno, dijo en son de broma de la mesa, no va a quedar servida. Y decía él ayer, sí queremos saber, ¿no? Cómo quedan realmente las cosas. Confiamos en que haya esa transparencia, sobre todo cómo queda el tema de pago de sueldos y salarios, porque asumen y en 7 días tienen que cubrir ya ese rubro. ¿Cómo queda el cronograma de los acuerdos con los multilaterales? ¿Cómo van las cosas en ese sentido? ¿Sobre qué terreno va a pisar el nuevo gobierno específicamente, ministro? Puede ser un poco relativo el cómo se lea el mensaje de que la mesa no va a estar servida. Pero déjeme de alguna manera explicar de qué estamos hablando. El año pasado, el 2020, se tenía esperada una situación de contracción económica de cerca del 11%. Fue del 7.8%. El déficit fiscal se esperaba que sea de cerca también del 8.700 millones de dólares, cerca del 9% del PIB. Cerró más o menos, estoy hablando de todo el sector público, del 7.000 millones, es decir, 1.700 millones de dólares menos, que evitó endeudarnos como estaba previsto con los bancos chinos en esa cifra. ¿Por qué? Por el manejo fiscal ordenado, en condiciones adecuadas, disciplina fiscal. Para este año 2021, la estimación de crecimiento es del 3%, es decir, vamos a crecer respecto al año pasado. No llegamos todavía al periodo prepandemia, pero vamos a crecer. Ya estamos nuevamente alcanzando los 100.000 millones de dólares en PIB para el presente año. Y el déficit fiscal va a bajar al 3.9. En esos dos indicadores, crecimiento económico y balance fiscal, una mejora sustantiva. Segundo, teníamos 3.600 millones en atrasos en octubre pasado. Cerramos el año en 1.200. Ahora tenemos que terminar con el aporte del 40% de las pensiones y lo que usted menciona de los GATS, con lo cual las cifras de atrasos probablemente estrato estén más o menos 1.900 millones. Probablemente termine unos 1.500. Por lo tanto, fíjese la reducción del monto de atrasos. Tenemos superávit fiscal, superávit comercial al cierre del año pasado y los primeros meses. Producto de baja importaciones por la contracción, es verdad,
pero hay más dólares que ingresan de los que salen. La liquidez en el sistema financiero crece a 2 dígitos. Tenemos febrero y marzo incrementos recaudatorios positivos frente a los mismos meses del año pasado. Y en empleo mes a mes, a pesar de que no podemos todavía recuperar los meses precrisis, también hay una tendencia a la mejora. Las reservas internacionales no han bajado de 5.000 millones desde agosto pasado. Y vamos a entregar 2 acuerdos internacionales, el uno firmado con el DFC, donde podemos acceder a 3.500 millones a una tasa inferior al 3% anual, y un acuerdo con Estados Unidos que está próximo a suscribirse, más la Alianza del Pacífico, donde también estamos en buen camino. Todo esto, he citado solo unos pocos indicadores que indican de que hay un norte, que hay una ruta, que hay un objetivo al que estamos poco a poco caminando. Que esto es un trabajo de permanencia, de perseverancia, de constancia hacia adelante, por supuesto que sí. Que hay todavía cosas por hacer, por supuesto que sí. Vamos a dejar 3 reformas económicas que sean impulsadas por el nuevo gobierno en el campo tributario, laboral y pensional. Entonces, con todo eso, yo le diría una economía financiada, en orden, con mejor imagen internacional, con a dónde se puede dirigir, sabemos dónde estamos moviéndonos, y eso es entregar una situación económica bastante mejor de la que tuvo el país hace 4 años, a pesar de la crisis por la pandemia del año pasado. Entonces, podemos relativizar el concepto si esto es mesa servida o no es mesa servida. Si no es mesa servida porque falta obviamente mucho por hacer y hay que profundizar las cosas. El tamaño del Estado sigue siendo muy grande. Hay que seguir caminando en una reducción del mismo. Hay que generar ahorros de petróleo. Todo eso hay que seguir haciendo, pero esto es un trabajo permanente. No es que usted llega a una meta y se acabó. Además, el convenio con el fondo está vigente y con una gran disposición a seguir ayudando al Ecuador. Entonces, todo eso hace ver que la cosa ha funcionado de una manera ordenada y adecuada, Liz. Me queda un minuto, ministro. Sí, la reducción del tamaño del Estado sigue siendo una tarea pendiente en cada gobierno, pero había un cronograma sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora en abril estaba previsto un desembolso. Estamos con esta ley de defensa de la dolarización que es como un requisito para ese desembolso. Ese dinero, sin haberlo recibido, ya estaba programado. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, con esa cantidad que el país pudiera dejar de recibir porque está en stand-by en este momento? Nosotros estamos trabajando con la hipótesis de que no nos va a llegar a nosotros hasta el 24 de mayo esa plata, que eso va a llegar después. Eso, pero no estamos con el escenario para el año que no va a llegar, porque contamos que eso sí puede entrar, creemos todavía que la ley se va a aprobar. Y además, recuerde algo, estas son cifras de revisión cuatrimestral en este año con el fondo, es decir, al cierre de abril, usted revisa y sobre esa base, más la reforma cualitativa de la ley, solicita el desembolso del fondo una vez que el directorio lo apruebe. Pero para ello requiere tener las cifras de cierre de abril. Y las cifras de todo el sector público, no solo el gobierno central, siempre se demoran un poco. Yo calculo eso un mes, un poco más. Por lo tanto, eventualmente el desembolso puede estar llegando en el mes de junio. Pero hay una gran disposición del fondo y ahí probablemente las conversaciones que se lleven a cabo entre el equipo económico saliente, digamos así, y el que ingresaría, puede dar lugar a cierta flexibilidad del fondo. Veremos qué sale de eso, pero el convenio está vigente con una gran apertura y con las metas que se están cumpliendo poco a poco. Quiero agradecerle al ministro Mauricio Pozo por haber estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día, ministro. Muchas gracias, Liz, de la Orden.